Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genera ruido, según la norma oficial mexicana número 11 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Como primer concepto tenemos el audiómetro, que es un generador electroacústico de sonidos utilizado para determinar el umbral de audición de la persona bajo la evaluación. Banda de octava. Es el intervalo de frecuencia del espectro acústico donde el límite superior del intervalo es el doble del límite inferior, agrupado en un filtro electrónico normalizado cuya frecuencia central denomina la banda. Calibrador acústico normalizado o calibrador acústico. Es un instrumento utilizado para verificar en el lugar de la medición la exactitud de la respuesta acústica de los instrumentos de medición acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por condiciones normales de operación. Es la situación en que se realizan las actividades y que representan una jornada laboral típica en cada centro de trabajo. El decibel es una unidad de relación entre dos cantidades empleadas en acústica y que se caracteriza por el desempeño de una escala logarítmica. El diagnóstico anátomo-funcional es un diagnóstico médico basado en el análisis de las características anatómicas y funcionales del trabajador derivadas de una enfermedad. Y el diagnóstico etiológico es el diagnóstico médico que establece las causas de una enfermedad. La exposición al ruido es la interrelación del agente físico ruido y el trabajador en el ambiente laboral. La frecuencia es un número de ciclos por unidad de tiempo. Su unidad es el Hertz. El medidor personal de exposición a ruido normalizado o medidor personal de exposición a ruido es un instrumento que integra una función del nivel de presión acústica durante el periodo de medición establecido, el cual puede ser hasta de 8 horas y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia. El medio sistematizado es un método o procedimiento empleado para estructurar y organizar la información registrada a través de un ordenador y procesador de información electrónica. El monitoreo de efecto a la salud es la medida y evaluación del daño a la salud debido a la exposición a ruidos en tejidos. El nivel es el logaritmo de razón de dos cantidades del mismo tipo, siendo la del denominador usada como referencia. Se expresa en decibeles. El nivel de exposición al ruido NER es el nivel sonoro a promedio referido a una exposición de 8 horas. El nivel de presión acústica NPA es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada según se expresa en la siguiente ecuación. NPA es igual a 20 logaritmos entre 10 entre P entre PO, donde P es la presión acústica instantánea, PO es la presión acústica de referencia 20 PA. El ruido son los sonidos cuyos niveles de presión acústica, en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos, pueden ser nocivos a la salud del trabajador. El ruido estable es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro dentro de un intervalo de 5 decibeles. El ruido impulsivo es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un segundo. Y el ruido inestable es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro con un intervalo mayor a 5 decibeles. El sonido es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. El sonómetro normalizado o sonómetro es un instrumento para medir el nivel de presión acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. A continuación, las obligaciones del patrón. El patrón debe mostrar la autoridad del trabajo cuando éste así se lo solicite, contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores, verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición al ruido, proporcionar el equipo de protección personal auditiva de acuerdo a la norma, vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador sus resultados. Las obligaciones del trabajador. El trabajador debe colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas del programa. Límites máximos de exposición. Cuando el NER en los centros de trabajo esté entre las dos magnitudes consignadas, 90 y 105 decibeles, el tiempo máximo permisible de exposición se debe calcular con la ecuación siguiente. TMPE es igual a 8 entre 2 NER menos 90 entre 3. Cuando el NER sea superior a los 105 decibeles, se deben implementar una o más medidas de control. Determinación del NRE por método de puesto fijo de trabajo. Para evaluar el ruido del puesto de trabajo, el punto de medición debe ubicarse en el lugar
que habitualmente ocupa el trabajador o, de no ser posible, lo más cercano a él sin interferir en sus labores. La localización del micrófono y la altura del micrófono. Cuando los trabajadores realicen sus labores de pie, la altura del micrófono debe ser de 1.45 centímetros hasta 10 metros en relación al plano de sustentación de los trabajadores. La orientación del micrófono. Durante el periodo de observación en un punto de medición, el micrófono debe orientarse en aquella posición donde se registra el máximo NSA del punto. Ubicación del observador. La ubicación del observador y la posición del micrófono no debe ser motivo para que sufran o causen riesgo de trabajo, y en su caso se debe utilizar un cable de extensión para el micrófono. Evaluación por medio de sonómetro. Este método es aplicable cuando se ha determinado, en el reconocimiento sensorial, que el ruido es estable durante toda la jornada del trabajo y debe efectuarse durante 3 periodos de observación, siempre y cuando las características del proceso no cambien durante la hora de trabajo. Ejemplo de medición del nivel de NSA y NER por método de puesto fijo de trabajo. Este es el ejercicio para sacar NSA y NER, donde primero tenemos aquí la empresa, el departamento, lugar y fecha, punto de medición, observador y nivel sonoro promedio del punto. Y estos son los periodos de observación. Son 50 datos por cada 5 observaciones, da un total de 250 datos. Y al lado tenemos las NSA, que consiste en esta fórmula. Una vez ya teniendo cada uno de los datos, procedemos a una sumatoria. Ya en la sumatoria, pues ese es el resultado. Luego hacemos la sumatoria de SNA, que son todos los datos que ya tenemos aquí agregados, que da como resultado este. La NSA promedio es aplicar 10 por logaritmo natural de la sumatoria de NSA. En la sumatoria entre 10 es aplicar nada más dividir este resultado entre 10 y da este resultado. Y para el NER tenemos que hacer de que el logaritmo natural por 10 entre la sumatoria entre 10.